A todos. Como muchos ya saben, los que son del instituto lo saben por lo cotidiano, y otros se han ido informando por un lado por mail, por historia. Ya desde hace muchos años, entre el Centro de Estudios de los Salesianos y el grupo de curas en la Opción por los Pobres estamos haciendo algunas cosas juntos. Nosotros, en el grupo de curas, solemos todos los años traer a alguien que nos ayude a pensar un poco nuestra vida, nuestro ministerio, la pastoral. E inclusive después lo que solemos hacer es pedirle a ese invitado o invitada que nos acompaña que nos... que también lo mismo que nos dijo a nosotros, lo socialicemos a otros grupos para que no sea, ¿no?, los curas solos con todo, ellos solos, ¿no? Esas cosas que dicen injustamente de nosotros que siempre somos tan tiernos, ¿no? Entonces, este año ya lo habíamos avisado el año pasado, porque por suerte el año pasado, para esta fecha ya sabíamos que Rafael Aguirre había dicho que sí, que venía. Ya tenemos la invitación cursada para el año que viene, pero todavía no decimos nada hasta que no esté confirmado, para no meter la pata, decir que va a venir y después no viene. La cuestión entonces es, este año en el grupo nos interesó reflexionar un poco los orígenes, la raíz, ¿no?, cómo empezó todo, y por lo tanto hablar de Jesús y hablar del cristianismo naciente, del cristianismo primitivo, de los orígenes cristianos. Y entonces nos pareció que la persona indicada era Rafael Aguirre, que es él, por si no se avivaron, que desde hace mucho tiempo se ha dedicado a investigar estos temas precisamente. Rafael Aguirre, para que se ubiquen, fue seminarista en tiempos del Concilio Vaticano II y fue severamente cuestionado por su obispo por haber entrevistado a un teólogo progresista y peligroso como José Ratzinger. No sé de qué se ríen, pero bueno. Y él ha escrito muchos artículos y libros, y precisamente en esa misma línea era lo que nos interesaba a nosotros reflexionar. Por ejemplo, ustedes pueden conocer, afuera algunos están, que parezco ya los de Lelutier con el pastor Warren Sánchez, ¿no? Afuera pueden ver, está de los orígenes del movimiento de Jesús a la Iglesia Cristiana. También está la mesa compartida, pero ese no lo van a encontrar porque ese lo sacó Salterre, no Verbo Divino. Y después también ensayos del cristianismo primitivo, o de los ensayos de los orígenes cristianos, ¿no? Ensayos sobre los orígenes cristianos. De los orígenes cristianos, que también lo sacó Verbo Divino. Que no está. Así que le hemos pedido a él que nos ayude a pensar el rostro de Jesús, a pensar y a conocer mejor a Jesús, sobre todo porque no nos interesa conocer un Jesús que sea de estampita, sino un Jesús que tenga encarnación en su realidad concreta, porque la encarnación es eso. Eso es lo que nos interesaba, y precisamente con el aporte de las ciencias sociales y de la antropología, que es lo que va a hablar seguramente Rafael, ustedes podrán ir vislumbrando mejor todo esto. Rafael entonces es sacerdote diocesano, está en el País Vasco, en la Universidad de Deusto, que es una universidad de los jesuitas. Él no es jesuita, porque algunos han dicho por ahí que era jesuita. Bueno, y los dejo con él, que para escucharme a mí no vinieron. ¿No querés? ¿Escuche? Buenas tardes. Sí. Prefiero tener el micrófono en la mano. Si así se me escucha desde atrás, pues vale. Hay un tema que es importante por las formaciones.
O sea, que tengo que hablar con él. Sí, es molesto, pero es la primera vez en la vida que... Muy bien, bueno, pues, es la primera vez en la vida, pero siempre hay una primera vez en la vida. Bueno, ante todo saludarles a ustedes y agradecer tanto al grupo de curas de la Opción por los Pobres como al Instituto Teológico Salesiano, pues la invitación y la acogida tan fraternal. Y voy a hablar de un tema que no es novedoso y que sin embargo no pasa de moda. Voy a hablar sobre Jesús de Nazaret. No es un tema que pasa de moda porque cada 6 horas se publica en el mundo un libro sobre Jesús. Libros muy variados, algunos pura ciencia ficción, otros de espiritual, más bien de tipo espiritual, muchos también de carácter científico. Está claro que Jesús convoca y vende. Yo vengo de Europa y veo que en la secularizada Europa la Iglesia puede tener un cierto desprestigio, una creciente relevancia social, pero Jesús interesa mucho más allá de las fronteras de los creyentes. Mañana hablaré de los orígenes del cristianismo. Naturalmente, tanto hoy como mañana, pues tengo que hacer unas presentaciones sintéticas, necesariamente también, pues no puedo entrar a la complejidad, si a la hora de las preguntas, pues pueden salir cosas que yo sé de sobra que requeriría más fundamentación de la que el tiempo me permite. A partir de mediados de los años 80 del siglo pasado, ha habido una nueva y espectacular oleada de estudios sobre Jesús. Pero conviene que nos situemos. ¿Cuándo comienzan los estudios históricos sobre Jesús de Nazaret con pretensiones científicas? Pues en el siglo XVIII con la Ilustración. En ese momento es cuando se erige a la razón humana como el criterio último de la verdad de todas las cosas, y también se somete a un estudio riguroso, racional, científico, los textos que hablan sobre Jesús de Nazaret. Comienza la cuestión científica, los estudios científicos sobre el Jesús histórico, y proliferan a partir de ese momento pues muchas vidas de Jesús. En ese momento lo que predomina es una actitud de rescatar al Jesús histórico de lo que, así se hablaba, el secuestro al que le ha sometido la dogmática eclesial. Como reacción también hubo una gran producción de libros de carácter más bien apologético. Como digo, se multiplicaban las vidas de Jesús y al final Albert Schweitzer, un gran exégeta que luego también resultó Premio Nobel de la Paz, hizo una gran obra que es La historia de las vidas de Jesús, una obra clásica en que va pasando revista a todas las publicaciones científicas durante pues, siglo y medio y llega a una conclusión más bien pesimista. Estas investigaciones habían comenzado con un optimismo desbordante, con un positivismo histórico muy grande, pero al final, ¿qué es lo que se ve? Que habían llegado a respuestas y a visiones muy diversas, muy contradictorias, que no había acuerdos, y que en el fondo cuando uno leía esos libros lo que conocía era el carácter, el pensamiento, la ideología de los autores, más que realmente la persona de Jesús de Nazaret. Llega a la conclusión de que esa investigación es imposible, aunque él, Albert Schweitzer, también da su propia visión y presenta a Jesús como un apocalíptico que anuncia el reino de Dios para un futuro próximo, entendido como una catástrofe cósmica, y que de ahí se derivaba el que Jesús también pues, mantuviese una moral muy exigente, precisamente porque el fin del mundo está ya muy cercano. Después vino un gran pensador, uno de los grandes teólogos del siglo XX, que fue Rudolf Bultmann,
que también contribuyó a decir, bueno, pues la investigación histórica sobre Jesús es imposible, pero es que además no es necesario, por dos razones. Una, por una razón de tipo literario. Los evangelios, dice, no son documentos con una intención histórica, sino son testimonios de fe, y no permiten, no dan para hacer una investigación histórica y para escribir una biografía en torno a Jesús. Pero en segundo lugar dice, no importa. ¿Por qué? Porque la fe cristiana se basa en la aceptación del Cristo resucitado, del querigma de Cristo, y no acaba y no incluye la figura